Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde usted se encuentre. Este es su programa Jesucristo para el mundo. Queremos mandarle un saludo muy grande y un abrazo fuerte a todos mis amigos y a todos mis hermanos en Cristo que nos acompañan en diferentes países, Estados Unidos, Canadá, Suramérica, Centroamérica, parte de Europa, Israel, Francia, donde usted nos alcanza a sintonizar. Le queremos dar la bienvenida en esta tarde. Y bueno, queremos abordar un tema que va a ser muy importante en esta tarde. Así que abra su corazón, abra su entendimiento, porque los próximos 25 minutos van a ser muy importantes para el mensaje que usted va a escuchar hoy. Bueno, el tema de hoy es la persecución de la iglesia. Este programa Jesucristo para el Mundo tiene el gran gusto de presentar esos temas que abordamos que son de gran bendición para su vida. La persecución de la iglesia. Si usted mira ahí en Mateo capítulo 5, versículo 11 al 12, dice la palabra de Dios: bienaventurados sois por cuanto por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Queridos amigos, hermanos en Jesucristo, ya nuestro Señor Jesucristo nos estaba preparando y nos estaba alertando para que nos diésemos cuenta de que en los últimos tiempos en los que estamos viviendo habría la persecución como en el primer siglo y como en el siglo de la Edad Media, por ahí en el año 1600. Ya nos había el Señor advertido que todos los que seguimos a Cristo seríamos perseguidos de una o de otra manera. Así que no es de asombrarse de que en el tiempo que estamos viviendo también sufriremos persecuciones. Amigos hermanos, dejemos otro fundamento en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 12 para poder explicar todo este mensaje que Dios tiene preparado hacia nuestro corazón. 2 de Timoteo 3:12 dice ahí la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice 2 Timoteo 3:12, perdón, 2 Timoteo 3:12. Dice: y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué es vivir piadosamente en Cristo Jesús? Es caminar en los caminos de Dios. Es caminar con Jesucristo de su mano. Si tú caminas con Jesucristo al lado tuyo de su mano, el Señor ha advertido que vamos a sufrir persecución. Y dejemos un último fundamento en Mateo capítulo 10, versículo 34, que dice ahí Mateo 10, 34. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ya nuestro Señor Jesucristo nos había advertido la persecución que pasaríamos nosotros y los primeros discípulos en el primer siglo. Escuchen bien, amigos hermanos. En el año 1478 inició la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y esta fue instituida por los reyes católicos y por los papas romanos. Duró más de 6 siglos. Vemos nosotros que en los países como Francia, Italia, España, Portugal y México, unas 150,000 personas murieron en la Santa Inquisición y la mayoría fueron cristianos. Fue una persecución contra los cristianos desde el año 1478, cuando inició la Gran
la Santa Inquisición. ¿Por qué fue esa persecución contra los cristianos? Porque los cristianos no aceptaron la doctrina católica, sino que permanecieron fieles a la Biblia y fieles a Dios. Amigos hermanos, fue una persecución horrible en contra de los cristianos. Los cristianos murieron horriblemente, pero ellos siguieron siendo fieles al Señor y no a una religión, no a la religión católica, sino fieles al Señor Jesucristo. Dice la historia que en la Inquisición los inquisidores mandaban asesinar a los cristianos por herejes. Le llamaban a los cristianos herejes porque no pertenecían a la santa católica y apostólica religión católica. Como no querían sujetarse a sus leyes y adorar a lo que ellos querían que ellos adoraran y se ajustaran a sus tradiciones y a su religión y a su mandamiento de hombres, a estos cristianos del lapso de la Gran Inquisición los caracterizaron como herejes y agarraban a los cristianos y los quemaban en la hoguera. Si usted busque una película que se llama Flama en el viento, búsquela, es una película viejita que redacta sobre la Santa Inquisición, cómo la Iglesia Católica asesinó a miles de cristianos de una manera horrible. Los quemaban en la hoguera, los descoyuntaban de sus huesos, los mataban con unas torturas horribles. O sea, la Iglesia de Jesucristo siempre ha sido perseguida. Y déjeme le digo, estamos como los judíos. Los judíos nunca persiguen a nadie. Los judíos son perseguidos por muchas naciones. Así el cristianismo, la Iglesia de Jesucristo, siempre es perseguida. Es algo terrible. Pero vemos nosotros que murieron horriblemente los cristianos, lo que es en el lapso de la Gran Inquisición. Vemos nosotros que en el primer siglo después de Cristo fue la primera persecución a los cristianos por Nerón y los césares romanos. Entre el año 64 y el año 65 después de Cristo, hubo varios perseguidores de la iglesia como Domiciano, Trajano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximiano, Decio, Valeriano, Aureliano y Diocleciano. Incluso los romanos persiguieron a Jesús. Si nosotros miramos en la Biblia, los romanos crucificaron a Jesús, porque el imperio romano era el que prevalecía en ese tiempo y gobernaba en esa época. Pero ¿sabe qué? Le tengo algo tremendo en esta tarde. Algo tremendo que necesitamos poner mucha atención. Vaya a Hechos 4, del versículo 1 al versículo 3, por favor. Apúntele para que usted pueda compartir ese mensaje con las personas que no conocen la historia de los primeros cristianos. Allí en Hechos 4, del 1 al 3, dice allí la palabra de Dios: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñaban al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Allí comenzó la primera persecución contra la iglesia primitiva, contra los primeros cristianos. Y si se fija usted, ahí en Hechos 4, 17, usted va a mirar, allí en Hechos 4, 17, dice: sin embargo, para que no se divulgase más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre de Jesucristo. Y llamándolos, los intimaron a que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto. Dice, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles,
por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. En la primera persecución de los cristianos se formaron los fundamentos de la iglesia cristiana. Amigos hermanos, el primer mártir de Cristo en el primer siglo fue Esteban, que fue muerto a pedradas. Usted puede leer Hechos 7 del 54 al 60. Usted puede leer ahí en su Biblia. Fue el primer mártir. Pero déjeme le digo, en el año 1855 y 1866, Benito Juárez, el presidente de México, separó la iglesia del Estado para que haya libertad de culto. ¿Y sabe qué, hermanos? Es muy importante. Pero la Biblia, escuche bien, habla de que la iglesia no estará en la gran tribulación en los 7 años de la semana 70 de Daniel 9:27. Esta última semana 70, que son los 7 años de la gran tribulación, la iglesia no pasará por esa gran tribulación. Pero ¿qué cree? El Señor nos advirtió que la iglesia va a ser atribulada y va a ser perseguida. Quizá aquí en nuestro país, hasta ahorita, no había habido tanta persecución. Claro que en años atrás, en el estado de Chiapas, aquí en nuestro país, México, hubo una gran persecución contra cristianos, que muchas personas de allá de Chiapas quemaron vivos a muchos pastores. Los ahorcaron a muchos pastores y familias completas. Hubo una persecución hace años atrás. Pero en todo el país no ha habido tanta persecución. Pero déjeme le digo, en ese siglo XXI, el Señor va a permitir que haya una persecución en contra de la iglesia. Que haya una tribulación, no gran tribulación, pero una tribulación. Creemos que el gobierno tratará de obligar a los cristianos a ajustarse a sus reglas y ajustarse a sus leyes. Y cada pastor tiene que firmar un acuerdo con el gobierno para que el gobierno decida el futuro de la iglesia y no Dios. O sea, antes de la aparición del anticristo, los cristianos seremos perseguidos y es muy posible que nos quiten la libertad de culto para que nosotros los cristianos no nos reunamos. Escuche bien. Lo más importante para nosotros, la iglesia, es nuestra vida espiritual. Nuestra vida física es importante, pero para nosotros dejar de adorar a Dios, dejar de congregarnos en una iglesia donde estamos todos juntos alabando a Dios, eso es dejar de congregarnos, eso es un ataque en contra de la iglesia cristiana. Nadie nos puede quitar la libertad de culto. Nadie. Nosotros, la prioridad de la iglesia cristiana es estar juntos alabando a Dios en una congregación. Bueno, pero esto es muy triste, porque vemos nosotros que ahora, después de la pandemia, se han cerrado muchas iglesias. Se han cerrado y el gobierno, como no conoce de la palabra de Dios, como no es cristiano y no se mete en los principios y valores espirituales de Dios y no conoce las leyes de Dios y los mandamientos de Dios y la voluntad de Dios, por eso no puede comprender que nosotros no podemos cerrar nuestras iglesias. No podemos ni no debemos de cerrar nuestras iglesias, porque para nosotros es prioridad y es primordial estar congregados en la iglesia. Alguien puede decir, bueno, en las casas, o está bien, en el primer siglo los primeros cristianos en la persecución se congregaban en las casas, claro que sí. Pero en el siglo que estamos viviendo, que tenemos un país que ha decretado una ley de libertad de culto, que se separó, Benito Juárez separó la iglesia del Estado. O sea, la iglesia, cada quien puede adorar lo que quiera y creer lo que quiera, y nadie puede obligar a alguien a que crea algo. Esto es voluntariamente. Cuando una persona tiene un ¿cómo se dice? Tiene una experiencia con Cristo. Cuando cada persona tiene una experiencia con Cristo,
se va dando cuenta de qué es la verdad. La verdad está en la Biblia. El cristianismo, queridos amigos y hermanos, no se rige por libros. El cristianismo se rige solamente por la Biblia, por la palabra de Dios. Solamente por la palabra. No nos regimos por ningún otro tomo de otra biblioteca, sino la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, yo me pongo a pensar si en este tiempo de pandemia muchas iglesias están cerradas y parece ser que no afecta, pero afecta muchísimo, porque nuestra vida es congregarnos. ¿Alguien puede decir en casa oro? ¿En casa leo la Biblia? ¿En casa canto? ¿En casa me edifico viendo un predicador por el YouTube o por el Facebook? Qué bueno que hagas eso, pero déjame te digo, el diablo está cambiando tu manera de pensar. Y el diablo está cambiando la ley de Dios. Porque la ley de Dios dice que no debemos dejar de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre. No te debes de dejar de congregarte por ningún motivo. Tú tienes que congregarte en una iglesia donde fue construida para que todos estemos juntos, siendo edificados, exhortados, consolados, restaurados, reconciliados con Dios. Tú y yo necesitamos ir a la iglesia. Si tú tienes miedo por esta pandemia y no vas a la iglesia, realmente Dios está probando tu fe. Dios está probando si tú realmente sigues creyendo o tu fe ya cayó. Ya cayó. Imagínate, ahorita tienes miedo congregarte en una iglesia y solamente es una pandemia y Dios está probando tu fe. ¿Te imaginas cuando el gobierno haga leyes donde te restrinja el predicar el evangelio en la calle? El gobierno un día te puede restringir a que no des folletos de la Biblia, ni tampoco prediques el evangelio personalmente a las gentes que están en las calles. Cuando el gobierno te restrinja eso, cuando el gobierno te restrinja que en la iglesia no debe haber alabanzas porque molesta a los vecinos, cuando el gobierno te restrinja que solo tales días o tal día puedes congregarte, o sea, cuando el gobierno tome el control del culto de los cristianos, ¿te puedes imaginar? ¿Te puedes imaginar cuando ya venga el anticristo y las personas que se queden aquí? ¿Te imaginas cuánta persecución va a haber en contra de los que reciban a Cristo en el tiempo de la gran tribulación? Porque ningún cristiano nacido de nuevo nos quedaremos a la gran tribulación. A la gran tribulación se quedará solamente aquellos que rechazaron este mensaje de amor del Señor Jesucristo. Este mensaje de salvación. Que el mensaje de salvación es este, y no es un mandamiento de hombres, y no es una doctrina de hombres. La doctrina del Señor Jesucristo, el mandamiento del Señor Jesucristo es que Jesucristo vino a este planeta a hacerse un humano y a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitar al tercer día y darnos salvación y vida eterna a través de su sacrificio perfecto y santo. No a través de las obras, no a través de la religión, no a través de una denominación, sino a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Si tú crees que Jesucristo es el único Salvador, el único Señor, el único sanador, el único mediador, intercesor, abogado y milagroso, si tú crees que Él ya lo hizo todo por ti, todo por mí en la cruz del Calvario, entonces tú eres salvo. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón y lo reconoces, como dice la palabra de Dios, tú ya eres salvo. Ya eres salvo. Ahora, ¿qué va a pasar? Tu fe tiene que crecer. Tu fe. Estamos en tiempos de pandemia, en tiempos de muchas restricciones. Pero, dijo Josué, por tanto mi casa y yo serviremos al Señor. Serviremos al Señor. Nadie te puede quitar, ni a ti, ni a mí, la adoración a Dios o el culto que hacemos a Dios. Nadie te lo puede quitar. Los primeros cristianos murieron por eso, por predicar el evangelio, por adorar a Dios y por reunirse, llevando el mensaje de amor.
Ellos no les importó morir. Muchos cristianos están encerrados en sus casas con miedo. Y mi pregunta ¿es solo una pandemia? ¿Te imaginas una persecución terrible? ¿Cómo va a reaccionar la iglesia? ¿Cómo vas a reaccionar tú? Amigos, hermanos, en Jesucristo, ahorita es el tiempo en que debemos movernos en fe. Debemos adorar al Señor, congregarnos en una iglesia. El Señor ha dicho en su palabra que debemos estar juntos, unidos. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es importante, por favor, querida iglesia que me estás oyendo, amada iglesia, necesitas congregarte, estar en una misma mente, un mismo espíritu y un mismo parecer. Necesitas estar unidos con tus hermanos. Necesitas ya congregarte en tu iglesia. En tu iglesia. Pase lo que pase, no tengas temor, el Señor está contigo. Porque Él ha dicho que nos va a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Así que si ahorita es una prueba de estas, Dios te va a librar, pero tú necesitas aprender a vivir con fe, mas el justo por la fe vivirá. Amén, gloria a Dios. Amigos hermanos, este año 2020 va a ser un año de persecución hacia la iglesia. Los eventos que vamos a ver un poco más adelante, los eventos catastróficos o los eventos naturales, catastróficos como huracanes, como tornados, como terremotos, como incendios, etcétera. Todo lo que vamos a ver, desastres naturales, es algo terrible lo que espera a nuestro país y el mundo entero, porque todo se está acomodando para que el Señor Jesucristo venga. Y mi pregunta es, ¿tú estás preparado o estás dormido? ¿Estás dormido? Despierta, iglesia. Despierta, despierta, anímate, congrégate, lee tu palabra, lee la Biblia, ora, canta a Dios, no te avergüences del evangelio, ama a tu prójimo, demuéstrale el amor, no la religiosidad. Demuéstrale el amor a tu prójimo y muéstrale que tú estás esperando al Señor y que tú amas al Señor y que tú amas a las autoridades y que tú amas al mundo. Pero cuando la autoridad te está restringiendo la adoración a Dios, tú no puedes obedecer a eso. A eso no puedes obedecer. Porque dijo Pablo y dijo Pedro, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que seamos rebeldes con las autoridades, amamos las autoridades, las respetamos, nos sujetamos a las autoridades, pero en cuanto a la adoración a Dios, ahí no nos podemos sujetar. Escucha bien, los 3 jóvenes hebreos no se sujetaron ante el rey Nabucodonosor, y era una autoridad, no se sujetaron porque el rey quería que lo adorasen a él y que no adorasen al Dios de los 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos no se sujetaron, los echaron al horno de fuego donde Dios los protegió. Daniel no se sujetó al gobernador, no se sujetó a la autoridad del profeta Daniel. Y Daniel fue echado al foso de los leones y Dios lo protegió. Escucha bien, hay tantos hombres en la Biblia donde no pudieron sujetarse al gobierno en cuanto a la adoración a Dios. Yo me voy a sujetar a mi gobierno en cuanto a pagar impuestos, a obedecer el reglamento, a obedecer los estatutos, a obedecer los decretos. Yo me tengo que sujetar en cuanto a eso. Pero en cuanto el gobierno me restrinja que no vaya a adorar a Dios, lo siento. Pero yo no puedo obedecer al gobierno antes que a Dios. Primero tengo que obedecer a mi Dios. Porque Él me dio la vida, Él me dio la salvación, Él me ha sanado, Él me ha restaurado, Él me ha libertado, Él me ha demostrado su gran amor. ¿Y yo por qué no puedo demostrarlo? Si tú ves en la Biblia, para terminar, 2 personajes en la Biblia, uno fue Judas y el otro fue Pedro. Déjame te digo, Satanás le pidió al Señor Jesucristo, le pidió a Pedro, dijo, préstamelo para zarandearlo como a trigo.
Y el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, ¿sabes qué, Pedro? Satanás te me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Y agarró Satanás a Pedro y lo zarandeó como a trigo, pero a Pedro no le faltó la fe. Pedro siguió creyendo en Cristo, es más, Pedro dio su vida por Jesucristo. Pero ¿por qué Satanás no le pidió a Judas para zarandearlo como a trigo? Porque Judas no era salvo. Judas estuvo en los 12 apóstoles, era uno de los 2 apóstoles, pero Judas nunca creyó, nunca fue salvo. Entonces, ¿quién va a ser probado o a quién le va a pedir Satanás a Cristo para que sea probado? A la iglesia. A la iglesia. Si tú eres parte de la iglesia, eres cristiano, has recibido a Cristo en tu corazón, tú y yo vamos a ser probados. La prueba no es nada más para nosotros. El mundo será probado, pero en la fe de Jesucristo, tú y yo seremos probados. Cuando te quieren quitar la adoración a Dios y te restringen y no quieren que adores a Dios, no quieren que prediques, no quieren que enseñes los valores, los principios de Dios. Cuando no quieres que enseñen eso, cuando el gobierno te restringe y te dice, tú no puedes hablarle a un homosexual que su orientación está equivocada, o a una lesbiana que su orientación está equivocada, cuando el gobierno te dice, tú no puedes decidir, no puedes hablar en contra del aborto, o en contra de que se legalice la marihuana, o bueno, ya el alcohol que es legalizado desde cuántos años. Cuando tú estás hablando en contra de eso, el gobierno te restringe, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a obedecer al gobierno? ¿Ya no vas a predicar la palabra de Dios, el amor de Jesucristo? ¿Ya no le vas a decir a la gente, como dijo el profeta Juan, arrepentidos y convertidos, porque el reino de Dios se ha acercado? ¿Ya no vas a predicar el arrepentimiento? ¿Ya no vas a predicar los valores, los principios de Dios? Eso ya no, pues. Entonces ahora nos vamos a sujetar al gobierno, aún en lo espiritual, cuando el gobierno ni conoce de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, es tiempo de que despertemos. Nosotros, los cristianos, jamás vamos a levantar pancartas en contra del gobierno. Nosotros jamás vamos a hacer una revuelta o un mitin en contra del gobierno. No, nosotros no. Nosotros los cristianos vamos a amar y vamos a orar por nuestros gobernantes. Pero en cuanto a la adoración, no vamos nosotros a sujetarnos ante el gobierno. En cuanto a nuestra adoración a Dios, nosotros vamos a seguir adorándole. Pase lo que pase, nosotros vamos a seguir adorando a nuestro Dios, porque nuestro Dios demanda de nosotros que obedezcamos a Él antes que a los hombres. Bueno, que Dios te bendiga. Espero de que si viene una persecución contra ti, contra mí, te mantengas firme. Congrégate en la iglesia. Ora, lee la Biblia. Sigue adelante en los caminos de Dios. No niegues a Jesucristo. Dios te bendiga. Bueno, gracias por estar mirando esta enseñanza en esta tarde. Espero de que llegue hacia tu corazón, hacia tu vida. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te proteja. Que los ángeles de Dios resguarden tu vida, resguarden tu familia. Y que el Espíritu Santo de Dios te cubra con su sombra y te dé fuerzas y te saque a la victoria. Bueno, gracias por mirar esta predicación. Yo soy el pastor Arcadio Batres, desde el Nuevo Ideal Durango, México, hacia el mundo. Este programa Jesucristo para el Mundo le da las gracias por haber escuchado este mensaje. Que Dios le bendiga grandemente.